Bienvenidos a otro episodio de Me lo merezco. Hoy tenemos otro solo episodio y estoy súper emocionada porque sigo haciendo episodios en español este mes y estoy saliendo de mi zona de confort. Creo que estoy mejorando mi español en alguna manera. Sí estoy en el parque, como pueden escuchar o ver, no sé si pudieron ver, pero pasó un carro y estaba en otro lugar, en otro parqueo del parque. Y también está haciendo como construcción porque va a haber un festival acá pronto, ya están empezando a construir las cosas y entonces hay demasiado ruido y hay acorns literally falling from the sky y casi rompen el vidrio de mi carro o del carro de mi familia. Bueno, ya que ha pasado un minuto, el tema de hoy va a ser sobre terapia. Hace unos episodios atrás hice el episodio de lo que pensé o lo que pensé y pienso de la terapia antes de que tome mi primera sesión de terapia. Y aunque han pasado como unos episodios, para mí nomás han pasado 2 días y medio desde que tomé mi primera sesión de terapia. Para mí no es como tanto tiempo a comparación con ustedes. Si están como escuchando cada episodio, si tiene un tiempo. Eh, entonces, ahorita sería más sobre lo que pienso sobre terapia, especialmente es que también cada persona, su experiencia va a ser diferente con quién tomó la terapia, dónde lo encontró, cosas así. Y, y como dije, nomás ha sido 2 días y medio, no va a ser como cambió mi vida por completo, no es un video así, pero sí cambió mi perspectiva en unas cosas y cosas que me hizo reflexionar más, que pensé que ya había sanado, pero no. Probablemente voy a hacer otro episodio donde platique más sobre los recursos que me dio y cómo los he implementado y cómo eso ha cambiado de verdad mi vida. Y entonces ese episodio probablemente saldrá como en 2, 3 meses, a lo mejor como en diciembre, casi al fin del año. Y, entonces empecemos con este tema de hoy, que es la terapia. ¿Qué pensé sobre mi primera sesión de terapia? Eh, y como saben también, probablemente ahorita no tengo mis notas, solamente tengo los episodios que quiero hacer o quiero tratar de hacer hoy, pero no significa que tenga notas, like specific notes sobre cada tema, pero van a romper el vidrio del carro. Hay mucho aire ahorita en el parque. Ok, entonces mi primera sesión, ¿cómo fue? A mí primero me preguntó, like, ¿qué es lo que necesitas sobre esa terapia? Like, ¿qué es lo que necesitas? ¿En cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y para mí es como que me dio mucho miedo, like, no sé, como que todo lo que quería decir o todo como que se me fue, pero sí dije como quiero, siento como que no estoy avanzando y quiero saber por qué, necesito como a lo mejor una nueva perspectiva, bla bla, casi como lo que mencioné el episodio anterior sobre la terapia. Entonces ahí empezó como las preguntas. No soy como el tipo de personas donde nomás me suelto y empiezo a hablar. Es como, ¿qué información necesitas para que me puedas ayudar con ese problema? Entonces me hizo como preguntas, ahí como empezó dar más detalles. Eh, Después con, entonces hablamos como sobre mis papás, sobre cómo crecí. Eh, Cómo me siento ahorita, cosas así. Y después llegó a un tema donde también como que no pensé que íbamos a hablar sobre eso. Yo estaba muy en, ok, ¿de qué necesito? ¿De qué nueva perspectiva necesito? Bla, bla, bla. Pero, no, bonita estar aquí. Eh, entonces me hizo más preguntas y nos fuimos a un tema donde no pensé que íbamos a ir, pero turns out que eso que yo pensé que ya estaba healed o que ya estaba como más avanzado es como actually no, en un sentido donde a lo mejor es como, oh sí, we became,
fuimos conscientes sobre eso, pero no supimos y en sí no sé cómo sanar en verdad eso, porque y en ese caso era un duelo, le tenía y tengo que sanar un duelo, como cerrar ese duelo, porque hizo el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que me dio? No me acuerdo cuál fue el ejemplo que me dio, pero es como si fuera una cortada y como que nomás le puse un band-aid. Supe de eso, puse un band-aid y lo dejé. Pero con un duelo es más que eso, es hacer un proceso, una limpieza, ver qué se necesita y ya empezar a sanarlo, ¿verdad? Entonces es primero es lo que tengo que hacer y es lo que ha influenciado mucho mi perspectiva sobre mi vida, sobre yo misma, sobre cómo hago las cosas. Y entonces en ese caso creo que sí me ayudó muchísimo porque de ahí tuve la confianza más de hacerle más preguntas. Entonces dije, entonces tengo otra pregunta, cómo esto está conectado con esto y así. Y, y entonces como ciertos temas de mi vida se conectaban mucho con eso. Y también no es como solamente eso, no es como una persona, no es como solamente eso, pero sí es como ella me explicó que es como un pie chart. So, en un pie chart está dividido en diferentes secciones y dependiendo de eso va a haber como secciones donde ciertas cosas influyeron esa perspectiva. So, no necesariamente es el whole pie chart, 100%, sino podría ser como un 60% de esa cosa Alice en mi caso, que me pasó cuando era más pequeña, y eso es como otros escenarios y otras cosas, o mis papás, por ejemplo, que influyen y que influyen esa perspectiva también. Eso me ayudó mucho en cómo conectar, porque es como, ok, pero yo estaba aprendiendo sobre esto, sobre constelaciones familiares, y yo pensé que era esto que estaba contribuyendo. Y entonces ahí es cuando me explicó sobre el pie chart, ok, entiendo. Entonces, en esa perspectiva, en las cosas que en sí siempre, como había dicho en el podcast en el podcast que hice sobre la terapia, antes de tomar terapia, dije cómo quisiera poner todos los jam pack, tanta información y tantos topics para que no tenga como que hacer otra sesión. Pero después de que terminé la sesión, no, todavía tenía más preguntas y cosas como que a lo mejor también eran relacionadas, como cosas que quise preguntar sobre la creatividad y a lo mejor cómo sanar ese bloqueo, bla, bla, bla. Pero yo creo que todo eso está conectado con lo que hablamos, how do you say the main thing? Como the main thing que hablamos sobre durante la terapia. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo ahora de la terapia? Es que para tomar terapia necesitas estar súper abierto o abierta en platicar y como que decir las cosas como son o como pasaron. Porque si yo no hubiera dicho ese detalle o hubiera sido como, no quiero platicar sobre eso, eh, creo que la sesión hubiera sido completamente diferente porque creo que eso es lo que más me ha afectado y más lo que creo que sí en verdad tengo que sanar. Entonces la sesión hubiera sido más cerrada en ese caso. Entonces, si quieres tomar terapia es estar abierta y estar dispuesta a abrirte y ser vulnerable y saber que a lo mejor vas a llorar. Es lo que yo hice, que a lo mejor va a haber momentos de silencio y está bien, eh, y que la otra persona te quiera ayudar, ¿verdad? Que no estemos a la defensiva de donde, oh no, tú no me entiendes, bla, bla, bla. Eh, porque como yo dije, yo quería una nueva perspectiva, yo estaba abierta a escuchar lo que ella me decía, no es como, no, digas en eso, there's no way que sea ese el problema. No, yo dije, ok. Y otra cosa que había dicho en el episodio anterior sobre la terapia, antes de tomar terapia, es que yo no quería una terapeuta donde solamente me escuchaba hablar y daba la perspectiva, digamos, y después como que ya. Yo quería como un resource donde me decía, ok, tienes que hacer esto y esto.
aunque aunque en ese proceso, aunque me digan qué es lo que tengo que hacer, like, va a ser mi propia experiencia, mi propio proceso, if that makes sense. Entonces, casi cuando terminó la terapia, me dijo, ok, te voy a dar este curso sobre el duelo, para que puedas como empezar a, como que sepas cómo funciona y cómo puedes empezar a sanar. Y también me dio otro curso porque le hice como otra pregunta donde fue relacionado a eso. Y entonces me dio otro curso también. So, eso me gustó demasiado, donde, ok, ya sé en qué tengo que trabajar. Y si si yo no lo hago, entonces ya está, ya es mi bronca, ya es mi problema, porque yo no estoy poniendo the work que se necesita. Y entonces me dio esos recursos, me dio unos YouTube videos también para ver sobre las cosas que hemos hablado, sobre el amor incondicional, sobre el propósito versus el deseo. Eh, ¿Qué más? Otros 2 videos que me dejó también. Y entonces eso me gustó demasiado, en verdad, sí me gustó. Es algo que yo sí quería en mi terapia, donde alguien donde no solamente me escuche, like, me haga preguntas concretas y tener como su propio, aunque yo no entienda su proceso de cómo es que me va a entender, yo nomás como dejaba que hiciera su trabajo y que me hiciera las preguntas necesarias y yo responder como lo más vulnerable y lo más honesta que pueda. Y sí había unas veces donde no sabía o no sabía qué tanto detalle decir, entonces ya si me preguntaba más, les decía más. Pero es como, I just tried, en verdad traté de ir como con el flow. De ahí, entonces eso me gustó, sí me dio como la perspectiva y cuando tenía preguntas podía preguntarle. Entonces me sentí muy, ya después de cierto tiempo, como unos 20 minutos, digamos, sí, ya me sentí como más comfortable y sí estaba como escuchando, tratando de escuchar en verdad como lo que me decía. De ahí me gustó los recursos y, y, y entonces eso es lo que me gustó. No me acuerdo qué había dicho antes sobre la terapia, pero creo que era como, ay, yo no me acuerdo lo que, lo que había dicho, pero sí creo que, ¿cómo se dice en español? Like, met my expectations. Sí cumplió mis expectativas de lo que pensé o no lo que pensé que iba a hacer, porque sí tenía una mala impresión, pero sí cumplió con mis expectativas de lo que yo sí quisiera tener en unas terapias. Porque hablando con mi prima ayer, cuando estoy grabando este video, sí tenemos como diferentes approaches de cómo queremos la información y cómo, y pretty much like, su approach con su terapia era muy diferente y es muy diferente al approach que yo tuve con esta sesión. So, es como muy interesante ver que no todos, y lo sabemos, pero a veces como que nos olvidamos que sí trabaja un poco diferente. Las personas trabajan un poco diferente y cómo quieren llevar su proceso. Eso también se me pareció muy interesante. Entonces, no dando like advice, pero dando advice, dando consejos, es como estar abierta en la terapia, hacer tu research y como que at least yo pude ver un podcast sobre ella y cómo pensaba y cómo decía las cosas. Entonces, a mí sí me gustó cómo hablaba y sí era lo mismo en llamada, porque no era FaceTime ni en persona, porque su framework es como no hacer llamadas like, cara a cara, porque eso puede influenciar mucho cómo decimos las cosas, qué es lo que decimos, bla bla. So, para ella solamente puro teléfono, que en sí también me gustó porque podría como llorar y como no tratar de como, ¿cómo se dice? Like, reprimir como mis lágrimas y stuff like that. So, eso me gustó. Eh, también otro consejo sería tener un poco de claridad de qué es lo que quieres con esa terapia, porque me imagino como todos nosotros, todos tenemos tantos problemas y tantas cosas que quisiéramos como start healing, pero yo creo que tener claridad con el tema que más llena tu plato o llena tu pie chart y
y empezar con eso y tener en claridad, ok, quiero trabajar en esto y tener como más, eso es like, lo que yo hice, es como tener awareness de ciertas cosas como sobre mis papás, de cómo son, cómo me han influenciado, bla, bla, bla. Y entonces tener como eso, y a lo mejor eso ayuda también con dando esa información a tu terapeuta. Y también saber con qué tipo de terapeuta te vas, porque digamos hay terapeutas que, que trabajan con constelaciones familiares, que yo sí lo recomiendo. No he tomado una, pero yo sí quisiera tomar una sobre constelaciones familiares. Hay terapeutas que ¿cómo se dice? Se especializan en ciertas cosas. Saber qué tipo de terapeuta, con qué tipo de terapeuta o terapeuta, o whatever, vas. Si vas a un traditional, si vas a uno que es como videntes o pueden ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Y honestly, like, ser abierta con todo ese proceso, eh, y hacer tu research en verdad con qué persona, y que si tienes que invertir para empezar a sanar de verdad, porque a veces, como dije en el episodio anterior, donde a veces nos cuesta tanto pedir ayuda y luego nos cuesta más invertir en esa ayuda. Y yo creo que, como dije, también no he hecho el proceso, he visto los videos, pero no he empezado el proceso en sí como sobre el duelo específico. Pero yo creo que esta sí fue una inversión muy grande, y la perspectiva que tuve, sí tuve una nueva perspectiva, porque como dije, no pensé que íbamos a hablar sobre eso, y hablamos sobre eso, y es como, es grande parte de mi proceso de sanación, y mi ser consciente sobre eso. So, vas a aprender muchas cosas, estar abierto, listen, bla, bla, bla. Ya dije todo eso, so no lo voy a repetir otra vez, porque tiendo a hacer eso. Pero ya, espero que les haya gustado este episodio. ¿Cómo se dice? Comenten cómo ha sido su primera experiencia con terapia. ¿Han tomado terapia antes? ¿No? ¿Qué han pensado sobre eso? ¿Quisieran tomar o quisieran empezar a tomar terapia? Díganme si quieren un video sobre budgeting, porque ahí podemos hacer como budgeting para terapia, like tener un savings account, o como un pequeño savings account para terapia, para que empiecen a salvar sobre eso, y ya no tengan como esa excusa de no tengo dinero, bla, bla, bla. Es como, we gotta start, necesitamos empezar a ver nuestras finanzas, porque eso, sabiendo dónde va nuestro dinero, vamos a poder, si no tenemos como insurance para que cubra nuestra terapia, bla, 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 podemos tomar ese paso si en verdad creemos que necesitamos terapia. Diciendo todo eso, muchas gracias por escuchar este episodio. Estoy súper emocionada. Estoy súper emocionada sobre ese proceso y lo que va a pasar después. So, make sure que toquen esa campanita de YouTube, ese suscribirse, comenten, like, todo eso, compartan para, para que vean el episodio en unos meses sobre cómo ha sido ese proceso de las tareas que me dejó, y cómo ha cambiado mi vida. También suscríbanse para que vean los otros episodios. Y ya, si están... hay unas ardillas ahí. Eh, si están escuchando esto en Spotify, no se les olvide dar un 5-star, también follow en Apple Podcasts, también dar un review. Y diciendo todo eso, tengan un hermoso, bello día, y nos vemos en la próxima. Bye.